Habrá un paquete llegando a su oficina en los próximos días. Va a volarles la cabeza cuando lo vean. Ese es un mensaje real, recibido por una jueza real, en Mississippi, en el condado donde Nolan Wells murió. No es una escena de película, no es un diálogo de novela, es un mensaje que llegó al teléfono de una mujer que se sienta en una banca de justicia todos los días. Ashley Cole es jueza de Cancillería en Jackson County, Mississippi. Eso significa algo específico. Una jueza de Cancillería no es un juez de delitos penales. No es quien preside un juicio por asesinato. Su trabajo tiene que ver con herencias, custodias, divorcios, propiedades. Es una posición civil, pero es una posición de autoridad. Es una persona que usa una toga, que se sienta detrás de un escritorio con el sello del condado y que toma decisiones que afectan la vida de las familias. Y Ashley Cole tiene un hijo político. Se llama Warren Cole. Y Warren estaba en el bote el 4 de julio con Nolan Wells. Así que tenemos esto, una jueza con autoridad en el mismo condado donde se investiga la muerte de un joven. Y el hijastro de esa jueza es una de las personas que estaba con Nolan cuando murió. Ella no estaba en la isla, no estaba en el bote, no estaba en el agua, pero está conectada, profundamente conectada. Y esa conexión es exactamente el tipo de cosa que hace que un caso nacional se vuelva imposible de ignorar. Piensen en lo que significa esto para la percepción pública. En un condado pequeño, en un pueblo donde todo el mundo se conoce, la gente sabe que la jueza es madrastra de uno de los testigos, y cuando la gente sabe eso, empieza a preguntarse cosas. Se pregunta si la jueza tiene influencia en la investigación. Se pregunta si el sheriff, que es un funcionario electo del mismo condado, se siente presionado. Se pregunta si las conexiones familiares importan en un sistema que debería tratar a todos por igual. Esas preguntas no son conspiraciones, son el resultado natural de vivir en una comunidad pequeña donde las instituciones se overlapan con las familias. La jueza Cole publicó capturas de pantalla, no filtro, sin edición, mensajes directos recibidos en Instagram y Facebook. Y lo que esos mensajes dicen es algo que necesita ser escuchado palabra por palabra. Uno dice, voy a atraparte cuando salgas del trabajo. Otro dice, tanta sangre por todas partes, difícil de limpiar, especialmente de un bote. Especialmente de un bote. Lean eso otra vez. Especialmente de un bote. Esa frase no es casual. Esa frase fue escrita por alguien que sabe que un bote está en el centro de esta historia. Alguien que conectó la violencia de su amenaza con el vehículo donde Nolan Wells estuvo por última vez. Esa no es una amenaza genérica, es una amenaza específica. Es alguien que sigue el caso, que sabe los detalles, que usa esos detalles como arma. Otro mensaje dice, 10 segundos o menos para pedir el perdón de Dios. 10 segundos, como una cuenta regresiva, como una amenaza de ejecución. Como alguien que se imagina teniendo el control final sobre la vida de otra persona. Y otro, habrá un paquete llegando a su oficina. Va a volarles la cabeza cuando lo vean. Esa es una amenaza de bomba, no una insinuación, no una exageración. Una referencia directa a un explosivo enviado a una oficina pública. Estos mensajes no son opiniones, no son críticas, no son personas enojadas escribiendo en mayúsculas. Son amenazas contra una funcionaria pública. Son amenazas contra una madre. Y fueron escritas por personas que saben exactamente dónde apuntar. La jueza tiene 6 hijos. 6. Y los mensajes amenazan a esos hijos. Amenazan con estrangularlos. Amenazan con violencia física. Amenazan con que esa violencia llegue a su casa, no solo a su oficina. Y aquí hay algo que los adultos viendo este video entienden profundamente. Cuando amenazan a tus hijos, el caso deja de ser abstracto. Deja de ser una noticia en televisión. Deja de ser un hashtag. Se convierte en algo que respiras, que comes, que sueñas. Se convierte en terror diario, en revisar el teléfono con miedo, en mirar por la ventana antes de abrir la puerta, en no dormir, en no poder proteger a 6 hijos de personas que escriben desde cuentas anónimas. Ahora necesitamos hablar de algo incómodo, porque este caso no es simple y los adultos que ven este video no necesitan simplicidad, necesitan verdad. Ashley Cole es una jueza en Jackson County. Jackson County es donde el sheriff Ledbetter está investigando la muerte de Nolan Wells.
Y Warren Cole, hijastro de la jueza, es una de las personas que estaba en el bote. Eso es un conflicto de interés. No en el sentido técnico de que ella esté presidiendo el caso, porque no lo está. Es una jueza de Cancillería, no una jueza penal. Pero si en el sentido más amplio, una funcionaria pública del mismo sistema de justicia tiene un familiar directo en el centro de una investigación criminal. Las reglas éticas dicen algo muy claro. Los jueces deben evitar no solo el conflicto real, sino también la apariencia de conflicto. Y aquí, la apariencia es enorme. La gente de Ocean Springs mira esto y dice, ¿cómo puedo confiar en un sistema donde la jueza del condado es madrastra de uno de los testigos? Eso no es paranoia. Es una pregunta legítima. Es la pregunta que cualquier ciudadano responsable haría. Y al mismo tiempo, hay que ser justos. Ashley Cole no ha interferido en la investigación. No ha usado su posición para proteger a su hijastro. No ha emitido órdenes, ni presionado al sheriff, ni hecho nada que se sepa públicamente para desviar el caso. Lo que ha hecho es recibir amenazas, publicarlas, y pedir que la dejen hablar con la familia de Nolan. Eso no es comportamiento de encubrimiento. Eso es comportamiento de alguien que está atrapada en una pesadilla que no creo. Pero hay que nombrar la incomodidad. La incomodidad es que en un sistema ideal la conexión no existiría. En un sistema ideal, la persona que estaba en el bote con el difunto no tendría una madrastra que se sienta en una banca del mismo condado. Pero vivimos en el mundo real. Y en el mundo real, en pueblos pequeños, las familias se cruzan con las instituciones. Y cuando eso pasa, la única solución es transparencia radical. Es abrir las puertas. Es mostrar todo. Es no dejar ni una sola pregunta sin respuesta para que nadie pueda decir que las conexiones protegieron a alguien. Y aquí viene el detalle más interesante de toda esta historia. La jueza Cole rechazó a la prensa, rechazo entrevistas, rechazo cámaras, rechazo micrófonos. No hablo con NBC, no hablo con CNN, no hablo con ningún periodista. Pero ofreció hablar directamente con la familia de Nolan Wells y con Ben Crump. Piensen en eso. Una jueza que podría dar una conferencia de prensa y contar su versión, que podría sentarse con cualquier canal nacional y recibir simpatía, que podría usar las cámaras para defenderse y defender a su familia. Y en cambio, eligió hablar solo con el otro lado. Con el abogado de la familia del joven que murió, con la madre que perdió a su hijo. ¿Por qué haría eso? ¿Qué abogado le aconsejaría eso? La respuesta es que es un movimiento quirúrgico. Hablar con la prensa convierte todo en espectáculo. Las palabras se cortan, los contextos se pierden, los titulares se simplifican. Todo se reduce a un clip de 30 segundos que puede ser sacado de contexto. Pero hablar directamente con Crump y con la familia es privado, es personal, es humano. Es sentarse cara a cara con la persona que más sufrimiento ha causado este caso y decirle, esto es lo que sé, esto es lo que mi hijastro me contó, esto es lo que tengo. Y hay otra lectura. Si la jueza tiene información sobre lo que pasó ese día, información sobre su hijastro, información que podría ayudar o complicar el caso, entregarla directamente a la familia en vez de a las cámaras evita que se convierta en arma mediática y la convierte en evidencia real. Lo que se dice a las cámaras es espectáculo, lo que se dice a un abogado es testimonio. Y el testimonio puede usarse en una corte. El espectáculo solo se usa en YouTube. Eso es estrategia y eso es también valentía, porque sentarse frente a la madre del joven que murió junto a tu hijastro requiere algo que la mayoría de las personas no tendrían. Requiere mirar a los ojos a alguien que te culpa o que sospecha de tu familia y decirle, hablemos. Aquí hay un patrón que la gente de Reddit ha estado señalando, y vale la pena mirarlo con cuidado. En este caso, las personas conectadas al bote tienen abogados. Warren Cole tiene abogado, los otros 3 jóvenes tienen abogados, y la madrastra de Warren es jueza. El padre de Warren, el esposo de la jueza, tiene conexiones legales en el condado,
Y hay conversaciones en Internet sobre la familia, sobre conexiones, sobre quién conoce a quién en el sistema judicial de Jackson County. Hay que ser cuidadosos aquí. Reddit no es evidencia. Los hilos de discusión no son hechos verificados. Pero cuando un patrón aparece, cuando múltiples personas en una comunidad pequeña señalan las mismas conexiones, vale la pregunta. Vivir en un pueblo pequeño significa que todos se conocen. El juez conoce al abogado, el abogado conoce al policía, el policía conoce al alguacil. Y cuando algo le pasa a alguien en esa red, las relaciones importan. Las relaciones determinan quién es escuchado y quién es ignorado. Las relaciones determinan quién es investigado y quién no. Nolan Wells era un joven negro de 19 años que trabajaba en inflables y botes. No tenía un abogado en la familia. No tenía un juez en la familia. No tenía conexiones en el sistema. Y esa diferencia, en un pueblo donde todos se conocen, puede ser la diferencia entre justicia y silencio. Dos madres. Una entierro a su hijo. La otra mira amenazas de bomba llegar a su teléfono. La tragedia no se distribuye de manera limpia. No hay buenos y malos perfectos en esta historia. Hay una familia que perdió a un hijo y una familia que está siendo amenazada. Hay un joven muerto y un joven que estaba ahí cuando pasó. Hay una madre que grita justicia y una madrastra que recibe mensajes describiendo sangre en un bote. Esta historia es más complicada de lo que el Internet quiere que sea. Y eso es exactamente por lo que necesitamos mirarla con cuidado. La jueza Cole no es la villain de esta historia, tampoco es la víctima principal. Es una mujer atrapada en una posición que no pidió, conectada a un caso que no causó, recibiendo amenazas que no merece, y sus 6 hijos tampoco las merecen. Pero tampoco podemos ignorar el conflicto. No podemos pretender que una jueza con un hijastro en el bote no plantea preguntas serias sobre cómo funciona la justicia en Jackson County. La respuesta no es elegir un lado. La respuesta es exigir que el sistema funcione de manera que nadie tenga que preguntarse si las conexiones importaron. Que la investigación sea tan transparente, tan completa, tan pública, que ninguna familia pueda ser acusada de protección y ninguna familia tenga que preguntar si se hizo justicia. Nolan Wells merece eso. La familia Wells merece eso. Y la familia Cole, a pesar de las preguntas legítimas, también merece que las amenazas contra sus hijos sean investigadas con la misma seriedad que la muerte